Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Hola público, bienvenidos una vez más a Respuesta Joven. El día de hoy les traigo el tema de el Tribunal Agrario. ¿Qué es el Tribunal Agrario? El Tribunal Agrario es una instancia jurisdiccional dependiente de, como el mismo nombre lo dice, del Poder Judicial. En este tribunal se tratan temas principalmente de controversias del orden agraria. Generalmente se ven temas de sucesiones, de juicios sucesorios como tal. En anteriores programas ya hemos platicado mucho acerca sobre los juicios sucesorios, tanto testamentarios como intestamentarios. En la modalidad agraria cambia mucho esta función, pero bueno, ahorita tocaremos un poquito más del juicio sucesorio agrario. El Tribunal Agrario y la Ley Agraria nacen con la reforma del 6 de enero de 1995. De 1990. Gracias a las gestiones que hizo el presidente de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari. Como tal, las controversias agrarias, no existía ni un tribunal agrario ni una ley agraria en la cual se regía. ¿Qué era lo que se hacía en aquel entonces? Lo que se hacía era directamente un juicio de amparo. El juicio de amparo es un juicio especial en el que se defienden principalmente los derechos vulnerados de cada una de las y los mexicanos. Entonces, el juicio de amparo pues era lo que más destacaba en materia agraria. Ahí se desahogaba pues todas las controversias que pudieran suscitarse. Y bueno, ¿y qué controversias pudieran existir? Pudieran existir en el que se haya construido en una tierra ajena, en el que no se le considera una persona avecindado o como tal ejidatario, o bien que se le desconozca pues tal carácter como tal. En esta clase de controversia se suscitaba el juicio de amparo. Asimismo, no existía como tal pues un orden proporcionado de la distribución de las tierras. Cuando llegaron los primeros colonizadores aquí a Durango y a México, se le daban las tierras a los hacendados para que la trabajaran. La trabajaban y cuando fallecía el hacendado, generalmente pues se le pasaba pues a los hijos. Bueno, el punto al que voy con los hacendados es que les daban una extensión grandísima de las tierras agrarias. ¿Y quién se las proporcionaba? Pues el clero o la iglesia. Era quien daba estas tierras agrarias. Asimismo, cuando fallecía las seguía trabajando los hijos de los hacendados, o bien las recogía el clero católico para otorgárselas a otra persona más. Estas tierras comprendían pues grandes extensiones territoriales, desde los 10, 15, 20, 30
hasta 200 hectáreas se le daban a un hacendado. Claro que no se les podía dar, no podían atender toda esta extensión territorial. Entonces, lo que estuvo sucediendo con el pasar de los años, gracias a la Revolución Mexicana, porque tiene mucho que ver la Revolución Mexicana en la distribución de las tierras. Aquí entra pues una frase muy famosa que algunos de ustedes la han de escuchar, que se llama de eh, quien trabaja las tierras pues son de esa persona. Bueno, más o menos así va, así va esa frase. Bueno, al punto al que voy es que lo que hizo la Revolución Mexicana es que las tierras, quien las trabajaba, o sea, generalmente los campesinos, pues fueran de los campesinos esas tierras. Ya no fuera tanto de los hacendados. Claro, un punto muy importante, porque aquí también destaca mucho la reforma de Benito Juárez, es la separación de la iglesia y el Estado. La iglesia, como todos sabemos, pues se rige bajo sobre sus propias reglas del clérigo, y el Estado pues sobre sus propias reglas, la constitución política pues principalmente. Entonces se separan iglesia y el Estado, y las tierras pasan a depender completamente al Estado. El Estado no tenía una buena distribución de las tierras, existían muchas injusticias, y de ahí se suscita la Revolución Mexicana encabezada por Emiliano Zapata. Emiliano Zapata lo que hace es una distribución más justa y digna para pues todas las familias mexicanas del siglo XX. Y a partir de ahí, pues ya se tuvo una distribución igualitaria, vamos a ponerle, en el que ya se podían regir y ya podían, ¿cómo les quiero decir? Ya podían gobernar sobre sus propias tierras. Cuando se suscitaba pues la controversia familiar, perdón, la controversia en materia agraria, pues se iba al juicio de amparo directamente. ¿Qué fue lo que se hizo en estas reformas de los años 90? Fue de que existiera mejor un tribunal agrario. Como les he platicado en anteriores programas, los tribunales, no solamente familiares, civiles, mercantiles, amparos. El amparo hay que recordar que no se ve en un tribunal de primera instancia, se ve en un tribunal colegiado de circuito, en un tribunal de apelación, o bien en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son en las instancias en donde se veía el juicio de amparo. Bueno, igual seguían las mismas reglas. Se iban a un tribunal de apelación si daba una sentencia negativa, o sea que no fuera favorable para la persona promovente, para la parte actora. Se iba a un tribunal colegiado de circuito, y ya este tribunal se encargaba de poder dictar pues una sentencia pues favorable. Si no lo hacía de esa manera, se iban al máximo órgano jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí era donde pues se desahogaban esas controversias del orden de lo agrario. Entonces, como se dieron cuenta de que existía mucha saturación de casos, lo que hicieron fue fundar el Tribunal Agrario y hacerle una ley agraria propia. Entonces, ya todas las controversias ya se iban directamente a un tribunal agrario.
hay que aclarar muy bien que en el Tribunal Agrario ahí no se rige bajo la modalidad de que sea escrito, o sea, que haya una contestación por escrito, se haga una demanda por escrito y esperar una contestación por escrito y esperar la réplica por escrito. Y al final pues esperar a una audiencia. No, en Tribunal Agrario pues ya no existe esto. Puede existir nada más la contestación de demanda agraria, pero como tal, este, ya no hay ya no hay un escrito para contestar cuando hay controversia, cuando hay un faltante. Ya lo que se rige más es la oralidad de los tribunales. En la oralidad, pues lo hicieron con la intención de que los juicios sean muchísimo más fáciles, sencillos, rápidos. Hay que recordar los principios en el que la ley dicta en que todos los juicios deben de ser prontos y expeditos. Desgraciadamente no se puede cumplir en algunas ocasiones este principio porque son muchas cosas las que se tiene que analizar. Y asimismo pues alargan los juicios, hablando ya de manera generalizada. Entonces, ya el Tribunal Agrario lo que hace es que todo sea de manera oral. Asimismo, pues para darle una mejor impartición de justicia a a todos los ejidatarios que aclaman la misma. ¿Qué les parece si continúo con este tema después de esta pausa cultural? Continuando con el tema del Tribunal Agrario en Durango, habíamos comentado de que el Tribunal Agrario se hizo con la intención de darle una mejor justicia a todos los ejidatarios que acudieran. Muchas de las ocasiones estos ejidatarios, estas personas, carecen de leer, de saber leer y de escribir. Entonces, para formular los alegatos de una mejor manera, fue en que se implementó esta oralidad de los juicios agrarios. Antes de, de ir al Tribunal Agrario, existen otras instancias muy importantes, en la cual sirven de mucho para todos los ejidatarios que deseen contratar un abogado, por poner un ejemplo. Esta viene siendo la Procuraduría Agraria. Ya está ubicada en la calle Constitución, esquina con Hernández. Es Hernández y Constitución. Ahí en la Procuraduría Agraria pueden ir los ejidatarios para solicitar asesoría legal o que el mismo personal del Tribunal Agrario, perdón, de la Procuraduría Agraria, vaya hasta esos núcleos ejidales para ver el problema que se está suscitando. Como había comentado en el anterior bloque, había dicho de que las controversias del orden del agrario pudieran ser de territorio, de prescripción, porque también existe la prescripción agraria, o bien de materia de juicio sucesorio, ya sea agrario o intestamentario. Bueno, todos esos problemas, principalmente de territorio, se ven, perdón, se ven en la Procuraduría Agraria, principalmente.
Bueno, ya cuando se agota esta instancia, ahora sí, este, se va a un litigio de materia agraria. Y en este tribunal agrario, pues ahí se van a desahogar todas las pruebas, este, necesarias para poderles dar una mejor impartición de justicia. Poniendo de ejemplo en un juicio sucesorio agrario, en la materia del orden de lo familiar, sabemos de que a la esposa, bueno, si están casados por bienes mancomunados, claro, este, a la esposa pues le puede corresponder el 50% en un juicio sucesorio del orden de lo familiar. En materia agraria no, en materia agraria ahí corresponde el 100% del, de la masa hereditaria. Ahí se van por la lista de sucesión. La lista de sucesión es una lista que hacen los ejidatarios en el que van a poner a personas a quien les va a corresponder ese derecho. Esa lista agraria se realiza en el Registro Agrario Nacional. Tenemos una sede aquí en Durango, ubicado en calle Ana Leiva, en la colonia Nueva Vizcaya, como punto de referencia donde están las torres. Bueno, entonces ahí se hace la lista de sucesiones y asimismo se puede realizar un testamento, ya sea que les den una asesoría, porque acuérdense que todos los trámites son gratuitos. Bueno, en caso de que no haya una lista de beneficiarios, a quien le toca la masa hereditaria sería pues a la esposa. En caso de que falte la esposa, entonces serían los hijos que hayan procreado. Y en caso de que haya faltante de hijos, a quien le corresponda sería, aquí entra la frase que mencioné hace un momento, de quien trabajó la tierra es quien se la queda. Si hubo trabajadores que obraron en esa tierra, la trabajaron y se puede comprobar, entonces se puede quedar con las tierras, siempre y cuando pues las haya trabajado. En materia de prescripción, pasa también en que hay ejidatarios que no saben trabajar bien la tierra, falta el conocimiento en esta cuestión, contratan los servicios de una persona que sea experta en el campo y empieza a trabajar la tierra, dándole una renta, se puede dar a través de una renta. Si estamos hablando en esta cuestión, pues hablamos de una prescripción negativa. ¿Por qué? Porque el ejidatario o ejidatario pues ya no tiene la capacidad física de poder trabajarla, entonces puede en algunas cuestiones quedársela la persona quien obró en la tierra. También pasa en que por usos y costumbres existan los famosos endosos. Un endoso, el ejemplo más clásico es cuando endosan un vehículo, ceden los derechos sobre ese vehículo a otra persona, al reverso, principalmente. En materia agraria se puede hacer, no digo que no, pero aquí ya existiría una controversia pues agraria, porque si esa persona se muere, entonces tendrán que tramitar un juicio pues un juicio agrario como tal, para poder acreditarle la legitimidad sobre esa propiedad. Entonces, no es recomendable hacer esta clase de endosos. Además, el endoso tiene que estar, eh, bueno, el objetivo del endoso es para poder vender la tierra. Claro, con el permiso
del comisariado ejidal. El comisariado ejidal funge funciones muy importantes. Hay un presidente, un secretario y un tesorero. Y estos son los encargados de poner orden en estos núcleos ejidales, como tal. Entonces, si el comisariado ejidal y más aparte los demás ejidatarios están de acuerdo con la venta de esas tierras, se pueden hacer, adelante. Se pueden ofertar al público en general, porque también existen sus reglas. Aquí se tienen que vender principalmente pues entre los ejidatarios, o si no entre los avecindados. Los avecindados tienen este carácter para personas quienes hayan habitado en este núcleo y se reconozca por la mesa agraria, por el consejo agrario de ese núcleo ejidal. También tiene esa función el núcleo ejidal de determinar si siguen siendo una tierra ejidal, una tierra de uso de paso, o bien ya se convierte en un núcleo poblacional. Aquí en Durango, pues muchas de las colonias que hoy conocemos fueron comunidades ejidales. Y a través de estas mesas y a través de estas gestiones del gobierno del estado, pues se han urbanizado. Pero pues anteriormente fueron núcleos ejidales. Entonces, volviendo al punto, es que no es recomendable pues hacer esta clase de endosos. O bien si se realizó y hubo un pago de por medio y existen pues testigos del mismo, entonces hablamos de una prescripción positiva. La negativa es que alguien haya habitado, haya usado esas tierras para poder quedárselas. Una manera para poder acreditar que se estuvo dando el uso a esas tierras es haciendo plantíos pues de lo que sea como tal. Ya cuando se comprueba, hay que aclarar también, muy importante, de que si es negativa son 10 años y tienen que ser interrumpidos. Si es una prescripción positiva, entonces hablamos de 5 años. Eso en materia de prescripciones. En materia de sucesiones, le corresponde a la esposa el 100%, y a falta de ella, le corresponderían pues a los hijos. Por aquí lo recomendable es que los ejidatarios pues hagan su lista de sucesiones en el Registro Agrario Nacional. Por mi parte, sería todo por el tema del Tribunal Agrario. Nos vemos en un siguiente programa. Gracias.